Ni una menos. Oye, ¿cacharon que la semana pasada hubo una suerte de foro de las artes súper interesante? O sea, la verdad es que la parte comunicacional del foro, que fue organizado por la Vicerrectoría de Extensión y de Creación, ¿no?, de la Universidad de Chile y de Comunicaciones de la Universidad de Chile, y fue interesante porque de hecho fui a ver un par de cosas, participé en un par de workshops, como le dicen ahora, que en realidad un workshop es un taller nomás, ¿no? Y para variar estuve hablando un ratito de eso, o sea, una onda. Pero había una obra muy interesante que está expuesta en el cajoncito donde está el reloj, ¿eh? ¿Qué reloj? El reloj de la fachada, le llaman así sala del reloj, ¿eh? Ingenioso el nombre. Muy ingenioso, o sea, es como, yo diría que es como literal, ¿eh? Y la verdad... O metafórico. Y la verdad, o metonímico. Yo diría que es más Ya. metonímico. Porque la verdad es que viendo la obra, ¿no? T15 de Francisca Montes y de Felipe, digamos, ¿no?, su compañero, en obra, digamos, ¿no? Lo encontré súper interesante. O sea, qué manera de colocarle vértigo. Miguel. ¿Ah? ¿Qué pasa? Hablemos mejor de la marcha. Eso... ¿Qué ocurrió la semana pasada? La marcha de la semana pasada. ¿La hashtag ni una menos? Ni una menos, sí. O- O sea, ¿sabes qué? Yo lo encontré interesante, pero en una cuestión como más general, en el hecho de que en el fondo se está colocando en escena de que la sociedad chilena igual funciona a veces de modo hasta mucho más violento de lo que uno pensaría. Y bueno, que se haga cuerpo en este momento con temas... ¿Pero a qué te refieres? O sea, ¿por la misma convocatoria o por No, la la convocatoria reacción a la onda violencia? súper bien. O por el onda- patriarcado de su violencia. Claro, bueno, en general, pero yo te diría que es una cuestión como muy transversal dentro de la Pero historia de la yo sociedad encuentro que chilena. lo más interesante no fue la marcha misma, ¿Qué de la fue? que participé, por supuesto, No, sino que fue la que bien, discusión previa entre esta polémica entre ni una menos y ninguno Nadie menos. más. Nadie más. Y nadie menos. No, y nadie nadie menos. Es interesante porque en el fondo uno también puede sospechar de este hashtag primitivo que era el ni una menos, ¿no? Claro. Que tiene una carga feminista histórica, por cierto. Sí, sí, pero sí, que a el la vez feminismo también... así como más de sentido común. Claro, Sí, como- porque el feminismo está mucho más sofisticado que eso, creo. Sí, o sea, uno puede dudar del hashtag ni una menos, toda vez que naturaliza ya un cuerpo determinado de mujeres, ¿no? Claro. Y también antagoniza, qué sé yo, Macho, un locus hembra, en el claro, otro, ¿no? Claro. Ahora, es indudablemente mucho más facto el otro, que nadie menos, alguien puso, nadie menos significa que ojalá nunca se haya muerto Pinochet, ¿no? No, por ejemplo. El nadie menos es un alegato vacío en contra de todo tipo de violencia. O sea, no tiene solamente la función de ese hashtag nadie menos, consiste en anular el hashtag ni una menos, como pasó en Estados Unidos con el Black Lives Matters, Sí. Claro. con All Lives Matters. ¿no? Es difícil crear consignas, eso sí lo que queda claro. O sea, Y la otra realmente cosa cuando se crea una interesante- consigna, se crea un acontecimiento, si uno sigue un poquitito o extiende un poquitito el pensamiento de Deleuze en ese sentido, ¿no? O sea, es interesante. Y la Un otra ejercimiento cosa- colectivo y de la la otra sociedad. cosa es la apropiación de, por así decirlo, el aparato gubernamental de la consigna. Apareció en la moneda el hashtag con ni una menos. Eso también es bien interesante porque ¿ah? En el metro, claro, pero la casa de la presidencia es bastante más paradigmático como operación, porque lo que hace es, en algún sentido, anular también el reclamo, digamos, ciudadano, Lo haciéndolo, normaliza, digamos. claro, lo Claro, lo normaliza, normaliza. incluso visualmente. Interesante el uso político del hashtag, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes utilizan el hashtag, Antonio, Carolina? Bienvenidos Bienvenido. a este capítulo 70 de la comunidad. de los Antonio ciudadanos. Rivera, académico de la universidad. ¿Dónde está ahí ahora? ¿Está en Murcia Estoy y en la está en Madrid? Complutense, Está en en Complutense. Madrid. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar nuevamente con vosotros. Y muy interesante estas No, ¿cómo nuevamente? Si es tu primera vez en Comunidad de los Iguales. O sea, Siempre hay una primera Yo me vez. extrañé, Sí, quizá pero vieron la- cubierto. eres Ya. un hombre de estreno, ¿cómo se diría, no? Un Pero hombre de la estreno. Comunidad de iguales es una comunidad que tiene una larga historia, ¿no? Y Desde Grecia. un pasado esotérico. Sí, subrayo el carácter de eso. Pero ahí estáis sí, afirmando que hay continuidad. apasionante estas marchas chilenas. Y es un asunto universal, no solo chileno. En España la cuestión de la violencia de Sí, género sí. es algo muy importante, que todos los días hay. En España también hay mucha violencia de género, mujeres que mueren
casi todas las semanas hay una mujer muerta. Lo importante, eso sí, lo importante es que los medios de comunicación se hagan mucho eco de esto. Claro. Bueno, en ese sentido fue bien, no sé, patológico la reacción del Mercurio, que es el diario chileno macabro. de derecha, De ultraderecha. por excelencia. Ultraderecha. Que lo que hizo fue primero cubrir, o sea, ocupar un espacio muy pequeño de su diario de hoy, de su número de hoy, La para la portada, marcha. sin embargo. ¿Ah? La portada, en todo caso. Ah, es que yo lo vi en la web, no Tenía sé, una no pequeña sé si- fotito. Así. Pero tenía una pequeña foto, mucho más Claro. chica que, digamos, el resultado de un clásico de un partido de fútbol de ayer. Y Desfavorable además para- que lo que Otra hacía vez. lo que hacía era acentuar supuestos actos de violencia que hubo al final de la marcha. Pero Y además bajó el número de, por supuesto, como lo hacen siempre, ¿no? De la convocatoria. Me llamó la Qué atención desastre. lo bien cubierta que fue por parte de la cuarta, que le dio portada con el La hashtag. segunda, parece, ¿no? La segunda, la tercera y la última noticia lo cubrieron perfecto. Me dio miedo incluso, como y la cuarta no. gran cantidad de gente. Mata el Claro. grande que llevas dentro. Claro, Sí. está Sí. buena, sí. La televisión. La televisión Oye, cubrió- bienvenida también cubrió- Carola Bruna, académica de la Facultad de Derecho de nuestra Ya universidad, la estuvo, Universidad está de Chile. repitiendo Sí. seguido la Carolina Sí. por acá. Está de panelista, Lo cual es muy bueno. panelista inestable. Inestable. Así le llamamos a Inestable. nuestro... No es que estemos diciendo algo de tu sanidad, pero... No, porque Sí, inestable, simplemente inestable estado. se puede decir de muchas maneras. Po. O sea, porque en el fondo le confiere. Ya, Miguel, sí. No. La Oye, cátedra de bueno, Miguel. y todo esto está intensificado, Hashtag digamos, ¿no? cátedra. por el hecho de que en Argentina durante 18 días han ocurrido consecutivamente y sin interrupción, ¿no? 18 asesinatos y uno bastante feroz, digamos, porque además son varios hombres los que entran en escena. digamos, Macabro, o sea, no, macabro, empalamiento. 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 Les quiero decir que revelamos la 16, falsa porque dijimos el diario de hoy. Sí, hemos dicho hartas veces ayer, etcétera. Pero me gusta Va a pasar este piola. tiempo. El tiempo del después, Del diría después. Rancière. Es que el ser está en el ayer, diría. ¿Qué es un Pero ¿qué ayer? piensan ustedes? Como... Yo igual sospecho de este uso de los hashtags, ¿no? Como Pero de- sospechas entonces de la actualidad de las redes sociales. Pero es No. colgarse. Es colgarse, hacer noticias. Eso tiene. O sea, lo interesante es al revés. Cuando se cuelgan de otro hashtag para mostrar cosas que son relevantes. ¿Como cuándo? No. El año pasado ver. las amigas fotógrafas se colgaron del dedo de Jara para qué justamente buena. denunciar la violencia de género. Ah, qué bueno. Entonces el tema era el dedo de Jara Resignificaron el sirve para hashtag. todo. Claro. Está buena esa. Sí, Ahí pero, puede No tener fue un- esta vez, digamos, No, pero... no, pero ahora hicieron otras cosas. pero es verdad que entre que se vuelve moda, ¿no? Y también homogeniza como Sí, o sea, el va reclamo. medio ¿no? vacío igual, Sí. como... Pero igual el resultado. Sobre todo porque yo creo que, o sea, lo que más me preocupaba ayer es que detrás de este discurso, cuando uno escarbaba un poco detrás del Ni Una Menos, por cierto, lo que había era un subtexto, lo conversaba con un amigo penalista, un subtexto de que lo que es necesario para acabar con la violencia de género son mayores penas para los agresores. ¿Sería suficiente? Y yo creo que eso es... O sea, de hecho, Es más o había menos una canción que se contradictorio. escuchaba durante la marcha que era la tula violadora a la... Eso le llaman. La No pena sé, no es una la pija. solución. como a la juguera, no es ¿cachai? Una cosa así, como... La tula violar al juguero, algo así. o algo así. Pero Antonio Entonces, debe tener experiencia de saber algo. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? La pena no es la solución, No. porque además muchos de los maltratadores y asesinos de mujeres se suicidan. Algunos se suicidan, les da igual. Están desesperados. Es una cuestión. El delito muy- ya fue cometido. Sí, ya fue cometido. Y muchos de ellos luego se entregan incluso a la policía. Es otro. Eso en Es un España, delito muy acá, ¿no? distinto. Es muy distinto. No se combate con más delito pena. pasional, como se Sí. llama. Es increíble, como a propósito, hace el 2011 en Chile recién se tipificó la ley de femicidio. Y los fundamentos de la ley, para tipificarlo como un tipo específico del parricidio, no del homicidio, lo cual era aún más notable, era que tenían que ser dos personas que convivían, claramente heterosexuales. Una mujer en Chile no puede cometer femicidio. O sea, una mujer que mata a otra, eso no es femicidio, simplemente un homicidio cualquiera. Y el fundamento de la ley era que hay que proteger al sexo débil. Eso era lo más paradójico del... Bueno, Todo auspiciado por el Servicio Nacional de la eso se Mujer. supone que hay
desde el punto de vista legal, un sexo débil y un sexo fuerte. Cierto, que eso es lo terrible, que las Están- leyes Son mucho más violentos, yo creo que... establecen esta jerarquía entre sexo débil y sexo fuerte. Sí, pues Es están una actualizando barbaridad. la diferencia. Claro. O sea, primero hace la distinción entre sexo y luego lo jerarquiza, que es lo más... Es lo más terrible. Claro. O sea que estamos a años luz de un matrimonio homosexual acá en, No acá en hay- Chile. Los matrimonios no son legalización. homosexuales, las personas que los contraen. No, acá hay Estamos mucho debate lejos, respecto. lejos de un ¿Pensáis matrimonio. Fijaos muy que, lejos. que en España, con el primer gobierno de Zapatero, ya hace unos años, Claro. José Luis Zapatero, famoso presidente español, socialista. PSOE. Dicen. Sí, PSOE. PSOE. Y pesado. Bueno, PSOE hoy, por cierto, está en una crisis terrorífica. Sí, después te voy a preguntar por Terrible. Rubalcaba e Iglesia, digamos. Sí, tenía esa pregunta. Mejor Iván. Pues el matrimonio homosexual fue Claro. aprobado con la oposición, claro, de la derecha española, del Lógico, PP, que obvio. llevó esta ley, sí, la llevó esta ley al Tribunal Constitucional. Claro. Sin embargo, es ya irreversible el matrimonio homosexual. En los últimos meses, un alto cargo del Partido Popular homosexual se casó. Mira. Mira, Y Del PP. la polémica era si Rajoy, el presidente de gobierno, iba a asistir a la boda homosexual de este hombre. Y claro, la prensa no de derechas decía qué incongruencia cuando Claro. este partido ha llevado al Tribunal Constitucional esta ley. Bueno. Es irreversible, es irreversible. Yo Qué creo bueno, que, que en algún momento los españoles dudaron de la- afortunadamente en de la ley. España espero que no haya una regresión y una reivindicación en el sentido de que Sería muy loco. de que se acabe el matrimonio homosexual. Eso es una de las cosas alentadoras de nuestro país, pero el resto de las cosas van muy mal. claro. Van muy mal. Oye, Rubalcaba hoy día se... Rubalcaba. Sí. Rubalcaba, Pedro Sánchez. Rubalcaba hace ya tiempo que desapareció de escena. Claro, pero volvió a entrar, digamos, ¿no? Por el tema de interpelar a Iglesias, que Iglesias aquí y allá. ¿Por qué no nos contáis detalles de por qué el PSOE no se logra abrir a Podemos, o Podemos abrirse al PSOE, o algo? O algo parecido. El PSOE es un desastre. Ya. Es Muy bien. mejor el PSOE. Lo sorprendente es todas las encuestas daban que Podemos iba en las últimas elecciones a sobrepasar al PSOE. Es un partido profundamente corrompido, en crisis. Ahora recientemente Pedro Sánchez, el líder del partido, pues ha sido expulsado pues por los varones, las élites del gobierno, del Partido Socialista, y es un partido muy difícil de pactar, de que un partido de izquierdas, genuino, aunque con su componente populista, un discurso transversal, que aspira a que todas las clases medias, en fin, el discurso populista, ¿no? Pues apoyen a este partido. Es muy difícil el encuentro con el Partido Socialista, y más en este estado de crisis. El Partido Socialista ha entrado en crisis porque Pedro Sánchez finalmente no quería pactar o no quería abstenerse para darle el gobierno al PP, y finalmente, como Pedro Sánchez no quiso, pues se rebeló una parte del Partido Socialista, claro, para que ahora le den el gobierno a Rajoy. Y claro, pues esto hace que se aleje el Partido Socialista de Podemos, que es el auténtico partido de izquierdas que tenemos en España, el partido que ilusiona a los jóvenes. Hoy los jóvenes, mis estudiantes en la facultad, se avergonzarían de votar seguramente al PSOE, ya no digamos al Partido Popular. Sí, Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Podemos no pudo, de alguna manera, pudo canalizar? No pudo Podemos, ¿no? Sí, No pudo canalizar en Negas, términos negociar. de porcentaje, digamos, ¿no? Porque en el fondo, y tiene que ver con eso, ¿no? Miguel me apuntó. Sí, tiene que ver con lo que acaba de decir. Es en el fondo que tú te colocas en una mesa de negociación con un cierto porcentaje de los votantes. O sea, uno podría decir de que frente a un cambio demográfico, es decir, de que en el fondo Podemos estaría capturando adhesión más juvenil o incluso universitaria, de donde nace Podemos, ¿no? Recordemos eso, de volverse un poco más hegemónico, pero sin embargo todavía no lo logra. Y quedaron un poco disconformes, no sé si desalentados, yo creo que no, pero por lo menos disconformes en relación con el Sí, al con el principio, las porcentaje. primeras semanas hubo un gran desaliento ¿Te fijas? y perplejidad, ¿no? El partido Podemos no se explicaba bien, porque todas las encuestas le daban que
que se producía lo que solemos denominar como sorpaso, ¿no? Que sobrepasaban al Partido Socialista. Y bueno, pues hubieron múltiples interpretaciones. La verdad es que estuvo a punto, ¿no? de un sector, sobre todo el que representa Íñigo Errejón, de apoyar o de abstenerse para que gobernara finalmente con el apoyo de Ciudadanos, que es una derecha más moderada, pero derecha al fin y al cabo, para que gobernara PSOE con el apoyo de Ciudadanos. Finalmente eso no pudo ser, y quizá pagó en las urnas esto. También otro tema muy discutido fue el papel de Izquierda Unida. Claro, la izquierda que estaba, bueno, que reunía antes de Podemos, la izquierda más radical, la izquierda que procedía del Partido Comunista, anticapitalistas, etc. Finalmente, estas últimas elecciones fueron en coalición. Pero había un sector de Podemos que consideraba que no era conveniente asociarse con esa izquierda perdedora, melancólica, esa izquierda que representa la pureza, que no es un partido que sabemos que nunca vamos a ganar. Que leyeron a Marx. Vamos a triunfar, pero representamos la pureza de la izquierda. No era un partido hecho para ganar, como Podemos. Podemos se presenta como un partido para ganar. Pero ¿y los estudiantes habrán votado por Podemos? Porque la universidad se veía absolutamente inclinada, por lo tanto no fue la participación universitaria seguramente la que los traicionó. No, la universidad, los jóvenes son de Podemos, eso está claro. Y a mi universidad, que es la Complutense, que es de donde surgen Pablo Iglesias, Errejón, son profesores, doctorandos de la Complutense, y en general todas las universidades españolas. Yo creo que mayoritariamente los jóvenes apoyan a Podemos, no podía ser de otra manera. Para que hablara Errejón no se podía entrar. Cuando habló él. Sí, cuando Errejón, porque los políticos no pueden acercarse a la universidad. Recientemente se acercó a una universidad Felipe González y fue abucheado y no pudo dictar su conferencia. Los hombres de Podemos, Íñigo Errejón, ya no digamos Pablo Iglesias. Recuerdo hace unos meses que en mi facultad, filosofía, se presentaba un libro de un profesor sobre populismo y bueno, pues no era de Villacañas, ¿no? No, era de otro. Es que, en los últimos meses 2 profesores de mi facultad han presentado libros sobre el populismo. Uno en defensa del populismo, Carlos Fernández Liria, y José Luis Villacañas, crítico. Liria, el traductor de Althusser. Sí. Y otro crítico con el populismo, el de José Luis Villacañas. Claro. Los hermanos Liria, Fernández Liria, son como lo equivalente a los hermanos Ruiz acá. Yo no tenía idea de eso. Yo conocía. Son 2 hermanos, uno traductor de Althusser, un poco más conservador, y el otro es marxista ya, mucho más duro. Pues Pablo Iglesias. Estoy pensando qué Ruiz está ahí hablando. Rodrigo Ruiz y Carlos. Sí, Rodrigo y Carlos. No tienen tanta categoría, quizás. Lo curioso es que Son Pablo más Iglesias presentó el de Carlos Fernández Liria, por supuesto. Por cierto. Estaba toda la sala llena. Gente fuera, no hubo ningún abucheo, ninguna protesta. Y el de José Luis Villacañas fue el libro de José Luis Villacañas, crítico con el populismo, cuando Errejón es el gran publicista en España del populismo, lo presentó Errejón. A uno lo presentaba Pablo Iglesias, al otro lo presentaba. ¿Y con cuánto tiempo de diferencia fue? No sé si sabéis que ahora mismo hay una cierta diferencia entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Lo que suele ocurrir, acá pasó también con el MAPU, famoso. Oye, y para darle un Reforma o revolución. Para darle un giro a la conversación, esta situación, ¿cómo se manifiesta en el cine? Porque acá ha habido, yo creo, películas bien interesantes que han recogido o han sido eco de múltiples movimientos. No sé, ahora se estrena hoy, de hecho, Las Plantas. O la semana pasada, si quieres. Gran película de Roberto Beris. Una gran película de Roberto Beris que tiene mucho que ver con la marcha de la semana pasada. Lo de ayer. Claro, ayer. Se viene de Beris. Pero hablemos Pablo de Larraín, las últimas películas de los últimos 5 años. La Analfabeta, la escena de la marcha, ponte tú.
O sea, el cine chileno ha sabido, por así decirlo, ser parte de este discurso, ¿no? Que Está a la se ha altura situado. el cine chileno. Sí, y yo del cine español no he escuchado hace mucho tiempo. El entonces cine me gustaría español saber. es un desastre, a mi juicio. Más allá de Almodóvar y, Que también es un y Alex de desastre. la Iglesia, digamos, Pero Almodóvar, en el cine de Almodóvar no aparece... son puros colores, ¿no? Nada. Ahora es un cine, es un melodrama que da la espalda a lo que está sucediendo en la Lo sociedad cual también española. indica su posición política, además. Sí. Claro, o sea, es una especie de anestésico, Bueno, ¿no? Es un pero cine ya lo solucionas en conservador en ese sentido, de que no, A pesar de que no es un trate cine como del de- presente. Sí. Claro. No es un cine del presente. En Pedro Almodóvar ya se perdieron las elecciones generales, ¿te acordás? No, eso ¿Te acordás? era el Pedro Almodóvar de la transición. El de los primer años Almodóvar era 70. muy interesante. Con elecciones generales, Sí, ¿te acordás? ¿no? Pepi Sí. Luz y Bon y otras Sí, chicas sí, del sí, montón. Sí. El Pedro Almodóvar Tú qué es un cineasta, Sí. bueno, es un cineasta, que podríamos decir, del régimen, es un cineasta... Y te lo pregunto porque a mí me parece que, a pesar de lo virtuoso que es el movimiento Podemos, igual, en algún sentido, y esto puede ser un atrevimiento de mi parte, pero usa la vieja forma de hacer política, por así decirlo. O sea, no se hace de otros soportes, otros dispositivos, otras formas, ¿no? Como el cine, por ejemplo, políticamente. Es Te nueva gente. Te lo voy a pero explicar. Es vieja cierto forma. lo que he dicho, ¿no? De los grandes cineastas no están a la altura. Pero Claro. últimamente se realizan muchos documentales sobre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sobre el La Ada 15M. Colau, Se han realizado siempre documentales. El cine Sí, pobre. pero... En claro, clave y- de denuncia, ¿no? En clave de... Claro. Pero claro, pero eso también es por así decirlo, sesentero. O sea, ese uso del documental. Sí, por ejemplo, hace unos meses acaba de salir una película sobre Podemos, sobre la formación de Podemos. Durante un año, Fernando León de Aranoa, no sé ¿Ya? si lo conocéis, ha llegado a Chile, es un cineasta militante, ha realizado películas sobre el paro, los lunes al sol, sobre los barrios marginales de Madrid, Barrio, se llama así, Barrio, sobre la prostitución Como en el Barrio. Madrid. restaurante de Carpentier. ¿No hay la película Barrio? Que Sí, la película. La prostitución en Madrid, Princesas, se llamaba esta película. Y acaba de estrenarse una película sobre Podemos, que durante un año, durante 365 días, este cineasta ha seguido a Podemos. Claro. Y en la película podemos ver los primeros, el crecimiento, las primeras crisis. Se llama Política, Manual de Instrucciones. Está bueno el Está nombre. bueno. Y es interesante, ¿no? Porque, Como la novela de Perec. sí, No, no solo... eso no se llama política. La vida, La Manuel. vida. Bueno. Bueno, pero es verdad, no es sí, son documentales que es verdad, puede recordar, ¿no? Al Pero cine a militante mí de los 60. Encuentro muy interesante lo que dice la Ivana, porque en el fondo, en el cine al menos, quizá otras expresiones culturales también, pero se puede mostrar que estos movimientos son políticos en el sentido tradicional, porque no logran, en el fondo, como Pensar el mismo pensar, cine, ¿no? claro, pensar eso, Políticamente. pero además se revela que estos grandes vacas sagradas del cine, por ejemplo, Almodóvar o Alex de la Iglesia o el mismo Carlos Saura, Claro, cuando devienen, digamos, ¿no? frente a este acontecimiento, digamos, no Lo hacen tratan de nada. anular, No o sea, hacen lo nada. neutralizan, por así Siguen decirlo. produciendo, pero No, pero vamos a ver, Alex de la Iglesia nunca produjo No, ninguna claro. película que Es fuera otro tipo un de- reflejo de pero la, ahora de lo- menos. de La última que realidad. hizo con pleno Podemos fue Mi Gran Noche con Rafael, una fiesta de Año Nuevo, increíble. Como... Es que va a otro nivel. Tenía una serie de televisión. ¿Cómo se Sí, llamaba? sí, sobre Pero Plutón, el Plutón uso- Verbenero, Verbenero. porque Me hay carga una, esa El del payaso. hay una palabra española que Me es gusta, sí. sin L, que es Claro. Plutón sin L, O sea, es una expresión muy española. Es que vamos, hombre, que hace tiempo que no se piensa en lo nacional, lo ¿Por qué hablas nacional. como español? No, porque es una película que no me acuerdo en este momento que decía, no, es que es nacional y era Pero muy- es verdad muy que chistoso. tiene un gran, Chiste interno, un gran sentido del Qué humor. chistoso que Sí. Y Carlos Saura, por supuesto, Sí, pues oye. fue un gran Se cineasta encuentra como de la insultivo. transición española. También como Almodóvar. Como Almodóvar. Carlos Almodóvar más joven que Carlos Saura. Lógico. Sí. Pero últimamente se dedica al cine musical. Acaba ¿Ah, de, sí? No sabía, sí, no. ha realizado muchísimas películas sobre Sí, de cine Saura, musical. sobre el flamenco. Flamenco, Bueno, sí. el fado, Ah, el, el fado, tan- ¿verdad? el Es el tango, fado, sí. ahora la Insufrible, jota, insufrible. ahora la jota, La Jota. con Vittorio Storaro. ¿Qué te parece? Bueno, es una Sobre película la de los cueca. 90, pero El Milagro de Petinto yo me reí a carcajadas.
Ah, Yo creo que Ese- esa película es ese- la que más La me Ivana hace tiene un reír. humor diferente. Ese es la que estaba citando. ¿Ah, sí? Sí, pues porque decía, no, que es nacional, que... Ay, ni me acuerdo. No, Mira, sí. tiene algo en común. Sí, Bien, sí, salud por pero eso, Miguel. El direct- siempre hay comunidad, el Es un dire- colectivo, ¿no? aunque sea, Ay, me carga esa película. aunque sea en potencia. Nunca la he visto, Miguel. Sí, el la vi. director de esa película, El milagro de Petinto, es Sí. Javier Fesser, Claro, ese. que realiza un cine cómic, ¿no? Los protagonistas son como personajes de cómic. Y Claro. bueno, pues es un humor exagerado que bebe mucho del cómic español. No sé si se conoce aquí el cómic, Sí, el cómic español, español, Mortadelo y Filemón, Mortadelo y Filemón, ¿no? que después de esta película realizó Que una serie animada en los 90. Mortadelo y Filemón, pero no lo ha fue realizado conocido. con Lo personas de daban en la carne y red. hueso, Javier Fesser. Yo lo veía cuando chico. Pero tampoco, Javier Tampoco, Fesser. tampoco. Lo que sí No, no. realizó es una película muy interesante que se llamaba Camino, Mm. que es sobre el Opus Dei. Camino Claro. es el Ah. gran texto de... De y Escrivá es la sobre Guía. una niña que tenía leucemia y que le dijeron que con la religión pues se iba a salvar. Y terminó los padres, muriendo. y terminó muriendo. Por supuesto. Y Gran película, lista. es una crítica a la religión católica, A la idolatría. A la sí, idolatría y de los Opus Dei. especialmente a esta sección ultra que es el Opus Dei. Ultra. Bueno, pues, Idólatras. que es muy curioso, ¿no? Este cambio es un cambio de tono radical, ¿no? De El milagro de Petinto. Que también tiene algo ahí Sí, en el pero milagro. Es verdad, porque es, O sea, es esta- muy exagerado. sí. Es como... Y también juega con el imaginario, esta cuestión que a mí me contaron, y entonces él cree que concibe niños, digamos, jalando de sus suspensores, y entonces tiene que ver también con esa creencia popular. Fíjate, yo creo, estoy convencido de que hay determinadas realidades que son tan brutales, tan inaceptables, que necesitamos la parodia más, la farsa más o absoluta. sea, el humor es... La Para mordacidad. poder tocarlo. Sí, Recuperar la mordacidad de Quevedo. Sí, que ahí está. recuerdo Aquí siempre lo he dicho y lo he dado de ejemplo, pero acá nosotros tenemos un diario que ya dejó de ser chistoso, pero que en su momento, The Clinic. el The Clinic, que es el típico diario, digamos, Se llama The Clinic porque esa era la El clínica día donde estuvo de- detenido Pinochet Sí, en Inglaterra. en Londres. Salen al mismo tiempo, ¿no? Pero Fue hace unos años 96. atrás, la derecha intentó tener un pasquín de humor que se Ají llama verde. Ají Verde. Duró, ¿Ortúzar está hecho? sí, Eso duró tres. una No o me dos digas, Pablo versiones. Ortúzar. Justo, o sea, y eso te hace pensar que la derecha en algún sentido El director se no llama puede Augusto Ríos. hacer uso del humor. Pero políticamente. En España han habido bastantes humoristas de derecha y muy conservadores. Hay Pero ese, Una ese tradición. chiste Bueno, rápido. en Chile los más famosos son de derecha. Sí. Como Sí, pero Legrand, por ejemplo. está bien, pero a uno no le da Trataba de risa, ser un periódico ¿no? pensado. O sea, es como un... ¿Qué? Vamos, entiende. Carolina, tú estabas diciendo. No le expliqué lo que trataba de ser, que igual esa derecha trata de ser pensante. Entonces no Trata. es simplemente el humor del tradicional de la derecha, sino que además se supone que son los teóricos de derecha que hay actualmente. Claro. Ortúzar es considerado eso. Pablo Ortúzar. Pero fue un fracaso. Y eso No, algo porque dice, ¿no? Pero hace un tiempo atrás, no sé, yo estuve en una cosa en el CEP. A ver. Donde los citados teóricos CEP de es el derecha Centro de eran Estudio de Hugo Herrera, Pablo Ortúzar, yo no Mansui. recuerdo, Mansui. Pero eso es endogamia, digamos. Y el otro que también es de la... Invitaron a la Carolina, no Svensson. digas eso. Es Benson. Dice que Ah, endogamia, y y Carolina es- estuvo ahí. No, porque se participando. siguen entre ellos. No, la parte no endogámica es que siempre invitan a rivales. No A quieren, uno, claro. no quieren que sea la cosa así, todo amistad. O sea, porque quieren ganar, supongo. Claro. Pero no sé cómo les habrá ido, pero igual ahí... ¿Pero pusiste? Sí, me tocó comentar a Joaquín García Huidobro. Uf. Está el Ufa. texto ahí, va a salir publicado, así que lo leerán. Ya. ¿Y aceptaste? Obvio. Yo no sabía quién iba a Obvio. comentar. Me preguntaban si quería ir a comentar a alguien que querían una... Pero Miguel es parte de lo que uno tiene que hacer como académico, creo yo. Citea No como Carmi. militante, Carmi como estaba académico. Yo feliz. me- Hay una parte de No, pelear con los espérate, canutos. Carmi estaba obviamente. feliz porque lo cité. Mi frase final fue... Carmi. No, yo creo que me hubiera sustraído. Pero Miguel, tú No. tienes una relación ambivalente con el humor. A ver, háblanos de eso. ¿Cómo con el humor? ¿Cuál es tu película de humor favorita? Miguel? No tan Carmi. Ah, de humor. Comedia. Pensaban Así que íbamos a de esa que lloro de la risa. Yo creo. en La mi- verdad, la verdad, Zoolander. sí. Como, claro, no. No, entre James Zoolander, Bond, no. Se debe reír con eso.
¿Con no, qué? no me río. James No, eso va en serio. M. Eso va, eso va. Zoolander es notable, yo la decía. Sí. Zulander es También muy la- buena, Zoolander. sobre todo Yo esa parte. sentido del humor. O sea, pero claro, yo tengo, o sea, una parte hilarante, así, de esas que me hacen llorar de la risa. Por ejemplo, cuando los modelos van En la tarima, y se tiran. sacándose fotos, No, van a una estación de servicio Ay, sí. de Se benzina. queman y mueren quemados los amigos, ¿no? Sí, notable. Eso Ya, me hace pero la mucho. pregunta era si Wake tú me up crees que before el you go. humor es una forma de hacer política. No, por supuesto que sí. po. ¿Qué haría Barzón de la risa, amigo? No, porque es la herramienta más subversiva, digamos, no en términos políticos. O sea, la risa es lo más subversivo que hay. Yo O sea, estoy no de dice lo acuerdo. mismo que Baudelaire, ¿no? Que la risa es demoníaca. Pero dice que la Pero risa por es lo mismo. subversiva. Por lo mismo. Es Y subversiva, ¿no? de determinadas realidades Total. solo se puede hablar de eso con humor. Por ejemplo, Claro. en Italia, la Italia de la mafia, de la corrupción, hay una película italiana de Sorrentino, Exacto. Maravilloso. Muy bueno. Il Divo, Y el divo. sobre esa realidad, solamente es el tono feliniano, exagerado, sarcástico. Es que no se puede, de una forma realista no se puede hablar de eso. Exactamente. Se necesita. Y es curioso, ¿no? También el propio Picasso, incluso a grandes artistas, ¿no? Como Picasso cuando tiene que pintar a Franco, pinta como viñetas de humor, como cómic. Claro. Si visitáis el Reina Sofía, que es Mm. donde está el cuadro El Guernica, el famoso Guernica, alrededor del Guernica está toda una serie de dibujos de Franco que pinta. Que Ah, pinta bacán. Bueno. ¿Qué? Anda. No, pero no tiene nada que ver con el técnica. Unos calcetines Unos de Da Vinci. calcetines. Una Gioconda en calcetín. digamos. De Franco era profundamente ridículo, uno podía burlarse de él. Bueno, claro, es que la relación con el poder, con un poder cuando se extiende en términos tan, por decirlo así, absoluto, pareciera ser de que no quedan otras formas de relación, Pero justamente para establecer, y con esto termino, ¿no? Un régimen de subversión, ¿no? En relación con él, la mordacía, y eso lo saben los españoles desde el siglo de oro, creo yo, al menos desde Quevedo, que es totalmente eficaz. En España tenemos también a Valle Inclán, Valle con Inclán, sus sin duda, esperpentos. los esperpentos, sin Porque duda. en el fondo, o sea, el divo es un esperpento, lo que diríamos que es un esperpento. El esperpento es muy eficaz, es la crítica al sistema. El sistema español de la restauración antes de la Segunda República es el sistema que va a criticar en sus esperpentos Valle Inclán. Y de toda esa literatura de aquel momento, política, la única que queda y que sigue inspirando a los españoles actualmente es la de Valle Inclán, como Quevedo. Hoy Quevedo sigue estando muy presente, y mientras que otros autores del siglo de oro pues están bastante olvidados, ¿no? No, El esperpento es muy grande. Claro. Uno piensa siempre en Góngora, ¿no? A mí me encanta Góngora, a pesar de que igual es como más tradicional, ¿no? Pero wow. También era mordaz, Total. Góngora, en sus enfrentamientos con Quevedo Sí. y compañía. Sí, Pero había ingenio. hay un material riquísimo que hay que volver a revisar, creo yo, para poder volver a escribir, digamos, no en castellano. O sea, no. Sí, yo creo que sí. El neocastellano. Ya, estamos todos más o menos de acuerdo que el humor es subversivo y político, etcétera, pero... Es ambivalente, pero- puede ser subversivo pero- y todo lo contrario. Pero me interesó todo lo que lo dijo contrario. Antonio. Como hay ciertas cosas de las cuales solo se puede hablar con humor, ¿no? Pero eso es precisamente el discurso contrario a cierta práctica artística del arte llamado político. ¿No? Uso las comillas, ¿no? Porque el arte político lo que intenta es mostrar la mayor crueldad, desde el famoso La noche y la niebla, que muestra, qué sé yo, los cadáveres de los judíos en Auschwitz. De ahí en adelante hay toda una tradición, en el cine al menos y en el arte en general, de mostrar lo más crudo posible, la denuncia, el documental. Y La disputa en la la- campaña del no también Por hay una cierto, tensión la ahí. obra de Alfredo Yar y toda esta gente que hace arte político, pero que en el Político, fondo entre comillas, simplemente quiero es denuncia, ¿no? Yo estaría de acuerdo con lo que hemos conversado hasta ahora, que el arte verdaderamente político es el arte humorístico. O sea, Humorístico. Por cierto que Todavía, yo creo que hay arte humorístico. sí lo hay, sin duda. Sí. Pero, ¿qué opinan ustedes Yo- de este arte político como el de denuncia, que para mí es menos político que lo Yo Claro. las dos cosas. Más allá. Yo defiendo este tipo de cine. Noche y niebla, Shoah, de Last Man. Creo,
sinceramente. Creo que de determinadas realidades, el problema de los desaparecidos, aquí tenéis las películas de Patricio Guzmán, últimas, que a mí me gustan mucho, el botón de nácar, Es que el botón de nácar es buena. y Nostalgia de la luz. Yo creo que Pero las de esas anteriores, realidades son más... no se puede hacer humor. Lo lamento mucho, pero hay que con una cierta distancia. Claro, el Guernica de Picasso que tú lo citas, evidentemente no es una pieza humorística. No, sin lugar a dudas. Lo que son humorísticos son los cuadros sobre Franco. Lo que es humorístico es la crítica que hacemos a Franco. Pero otra cosa es la muerte de esas pobres víctimas. Exacto, con eso no se puede hacer humor. ¿Y tú viste No de Pablo Larraín? Sí. ¿Y qué te pareció? Porque ahí no hay algo como el cine denuncia, digamos. Es algo distinto. Y tampoco es humor. Y tampoco es humor. O sea, tiene pasajes graciosos. Pero los únicos pasajes graciosos son los reales. Claro, el registro. El registro archivo. El que uno cree que es registro, sí. El que uno cree. Cuando ponen a que está hablando y que esa es la parte interesante del cine Larraín, que lo logró no. Pero el resto, no sé. Sí, me dio la impresión de que era una película demasiado optimista, demasiado feliz, cuando... no es para intelectuales, definitivamente. Como realmente me parece demasiado optimista el Museo de la Memoria de Santiago. Me choca, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, porque tú, digamos, interpretas esta cuestión de la publicidad, o sea, interpretas en esa clave la película, ¿no? Sí, es una historia feliz. También les pueden salir dos programas. No sé, es como... veo como un contraste, ¿no? entre las películas de Patricio Guzmán y el museo de la Memoria, que ibas ascendiendo de abajo te explica el golpe de Estado, vas de lo más cruel, vas ascendiendo, y además es subir, el ascenso siempre recuerda a la caverna, ¿no? Vas de lo más oscuro, del fondo de la caverna hacia arriba, una suerte de un raro sublime, y el final era aquel acto de reconciliación nacional que es en el Estadio Nacional, cuando sabemos que quedan muchas cosas pendientes. Total. Muchas cosas. Entonces es una historia agridulce. De volver a hablar de no, pero Bueno, mira, yo tengo la tentación de hablar de una experiencia que la viví la semana antepasada, que tiene que ver con el estreno de una obra de unos estudiantes de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Le pusieron, o sea, jugando ahí con una cosa como media derridariana, pero claro, pero en términos de chiste, ¿no? Se puede leer como Patricio o Patricidio, por Patricio Elwin. ¿Cómo se llama la obra? Patricidio. Se llama Patricidio. Pero también se puede leer como Patricio. Pero seguramente es Patricio. Patricio Con el D. Con el D. O sea, se fijan, o sea, celebro, digamos, no el talento, digamos, no del dramaturgo que debe tener unos 20 y tantos años. Realmente muy buena. Y realmente, por la obra misma, Sí. por la construcción de la obra, muy en montaje, asumiendo cuestiones de la cinematografía y llevándolas al teatro más o menos inconscientemente, pero da lo mismo. Pero bien. O sea, pero bien hecho. Claro. Y la dirección de la obra también llevada por un estudiante de la Escuela de Teatro, Mario Monge. Saludo a Raúl Riquelme, el dramaturgo, director. Mario Monge. ¿No? Y de verdad sí que fue muy sorprendente y que tiene que ver en el fondo con lo que estamos conversando, porque la figura de Patricio Elwin, es decir, la cuestión del estadio, ¿no? En donde se supone que se sacraliza o se consolida una difícil transición, ¿no? Entre una dictadura extensa, feroz, y un paso a la democracia por una vía, por decirlo así, clásica de la democracia liberal que sin duda hoy en día está en crisis. Eso sin duda, una democracia liberal que en el fondo se basa en el hecho electoral. La verdad es que ellos lo asumieron derechamente con mordacía. La figura de Patricio Elwin, porque en el fondo hace muy poco que se le rindieron homenajes de Estado por ser el presidente. Porque falleció, digamos, ¿no? Pero el pueblo tiene el deber de reírse de los mandatarios y lo hizo, y no de las víctimas. Por eso el otro cine es un cine de víctimas. Frente a un cine que gira alrededor de los representantes soberanos o representantes democráticos. Exactamente. Nos tenemos que reír de ellos, pero no de las víctimas. Exactamente, porque en el fondo acá... el día del funeral de Elwin. Claro, porque exactamente, porque para todos los efectos lo tomó tanto el dramaturgo, con mayor o mayores dosis, digamos, de conocimiento, que eso para todos los efectos da lo mismo. Y el director, pero lo llevaron a la escena de una manera extraordinaria, porque en el fondo tomaron
la figura política en tanto que figura política, es decir, como un mero efecto de expresión estética. Y bajo esa perspectiva, Mordacía, con unas dosis de humor, Magnífico. una dosis de humor, de verdad, yo celebro, ojalá que se reponga esa obra. Tuvo muy pocas funciones, solo 3, 4. Yo fui al estreno, por supuesto, y bueno, Como profesor de la facultad por supuesto, de arte. claro. Y les pusiste nota. Y no les Como puse Julieta nota. Fabrada, No, sé, claro. no, salió un texto esa misma noche. Salió un texto esa misma noche que ojalá salga publicado, pero Lo difundiste. no hago esas cosas. Sí, pues cuando publicas un texto, lo difundes. No, Pero por canales más pudorosos, Obviamente. por decirlo así. Obviamente. Y la obra se llama Patrici Dio. Patricio, Dio de Dios, claro, Dio, Patrici no, y Dio. juegan con la idea de Dios. Patricio. Dios. Mucho más El inteligente Dios. Antonio para el título. No, en serio, eso no, o sea, notable, yo no Sí, encontré... sí, está anotado. Y frente a una figura que en realidad fue muy rápidamente sacralizada, digamos, ¿no? Para efecto, digamos, no de una consolidación de un término, de una suerte de transición, ¿cierto? Uno se lo olvida, si te fijas. Pero hay una sacralización de una figura, y ellos lo tomaron tanto que figura. Esa cuestión me pareció Sacralizar notable. es poco de... Notable. Es contradictorio con un pensamiento de la democracia. Por supuesto que sí, O sea, no, porque de no eso podemos estamos hablando. sacralizar a nadie. Yo soy contrario menos a la democracia. La sacralización. a la idea de héroes nacionales, de Claro. un país, una nación, un Estado que necesita de héroes nacionales, Francia, y que todos tiene un necesitan panteón. de héroes nacionales. Hay algo feo. No sé qué opináis, si me permitís. Por que favor. a mí me irritó Interpele, profundamente una Ya es parte película de la que se llama comunidad. La vida es bella. Ay, Ah. Pero irritable. A mí me irritó mucho. La otra vez leí un comentario de Zizek muy bueno, del filósofo esloveno, Slavoj Sí, Zizek, claro. que Con decía gran sentido del humor. el gran Con final, gran sentido del humor. había solo dos posibilidades de salvar esa película. Una es que en el final el niño muera, acribillado por los nazis, el papá llorando, que es un gran final. Y la segunda O bien, es claro. que el niño siempre haya sabido que el papá estaba mintiendo y se lo revela al final. Esa Y está yo buena. creo que con ese giro hubiera sido una gran película. Pero ¿qué pasa? Sobre Que todo es con una la película segunda. para Pero locos. termina, ¿te acordás cómo Sí, termina, muy Miguel? Tú que eres interesante. fan de James Bond, ¿cuál es la última escena de La vida es bella? Llega en un Lo vi hace tanque, demasiados Sí, yo me años. acuerdo. un soldado nazi, y Atroz. llega, y el soldado nazi era Daniel Craig. No, un No, soldado ¿en serio? Claro, norteamericano, no sé por lo qué dije. salva. Nazi. Nazi, no, No, norteamericano. Norteamericano. Pero igual andan más o Y menos era Daniel parecidos. Craig que le James dice, Bond. hey you James boy, claro, James Bond, notable. Es magnífico. Pero, claro, algunos compararon esta película con El gran dictador de Chaplin. No, pero, Ah, es que- no, pero, jamás, pero, por pero favor. es, Imposible. No, porque El no, gran no, hay dictador un verosímil. es una película en la que se burla de Hitler. Exacto. Además le quitó el bigote. Del año 36, o sea, con Hitler In ahí, situ, digamos. in situ. Claro. No, del año Mientras- 42, 42, 42, no, ya. No, sí, 42. ¿qué onda? Pero es ahí mismo, Sí, 42. sí, sí. Y en Es de España, poquitos años después. en España el gran dictador no se pudo ver hasta el año 75, 76, Claro. hasta la muerte de Franco. Muerte de Franco. Claro. Una película de ese 75, claro. es increíble, ¿no? Una película porque inevitablemente poner en los cines El gran dictador y van a pensar que Claro, que era una que era burla. Franco, que era una burla de Franco. Y ponerla después era Franco, pero era divertido. ya. No, en ese sentido uno puede entender también cómo el porvenir de Chile en aquella época de transición también, ¿no? Abogaba tanto y presentaba recursos sobre recursos para que no se exhibiera La última tentación de Cristo, de Scorsese. Sí. Y Representando a se exhibió. Jesús. O sea, Y se Igual exhibió me en una pareció sesión tan- privada en el Parlamento, solo para los senadores. ¿Se prohibió la película? Sí. en- Y se sí, exhibió no, solo después ya no, varias. ya, después ya Se no. hasta el prohibieron año varias. 96. Pero lo divertido es que además los abogados representaban a Jesús Ah, en el escrito. representaban a Jesús, No, sí, es totalmente ridículo. pero ¿cómo se puede representar? O sea, ellos mismos estaban Jurídicamente. ¿Cómo pueden representar una estaban cometiendo una representación herejía que ellos quizás mismos. nunca tuvo referente, digamos? ¿No? Eso es una cosa pero impresionante. No pasaron En nombre por de la Facultad de Derecho, esos abogados. De la Lamentablemente, Católica. uno De la que- Católica, yo creo, ¿no? De la ¿Quién? Católica. ¿Quién? Joel González. Juan ¿En González. serio? Pero los otros también. Pero- Pero el mejor argumento era de Restaglia, a propósito. A ver. Lamentablemente, el En mejor contra. argumento En a favor. contra. No, pues en En contra, contra de la prohibición, claro, censura. a favor de la película. Pero en Europa también Era que- generó una polémica brutal. Y es Sí. una película tan... Es mala.
Está O sea, un no poco tiene arriesgada. nada. Es que el argumento duro era que Jesús tuvo sexo. Claro, algo así. Que se casó, que tuvo Sí, vida marital. que tuvo vida O sea, marital. onda Pero código era Da Vinci. muy también, poco o sea, sin arriesgada. términos Era argumentales. Muy muy poco comercial. Y el arriesgado. código Da Vinci no ha tenido ningún problema. No ha tenido Ah, ningún va por la problema. tercer tomo ahora. Claro. Inferno. Pero ¿qué va a decir del argumento? El argumento era que si se puede vender la novela, La última tentación de Cristo de Kazantzakis, ¿por qué no se puede exhibir la película? Claro. Claro. Y la contraargumentación era porque en Chile la gente no lee. Notable. Ah, bien. Notable. No puede ser así. Notable. Yo no. Dijo, da lo mismo que haya un libro, si toda la gente no lee, pero sí ve películas. ¿no? Bueno, pero tiene. Bueno, Tiene- ese es el Esa argumento, lógica tiene peso, es un buen el argumento argumento. Zizek para hablar de cine. Les recuerdo. Ah, bueno. Dice que es porque es comercial o popular. Y de Marta Nussbaum para Es hablar que de es masivo, literatura. es y que no es de cine. masivo, es que es realmente masivo. Eso. Eso no, Pero ese no puede ser el argumento Es para hablar de insoportable, cine. la odio. hay una muy vuelta suavecita. posible. Una ¿Cuál? concha insoportable. Hay una vuelta posible que tiene que ver con el hecho de que lo vamos a hacer en corta. El último capítulo de la poética de Aristóteles, cuando se No, plantea... ese era La voy a corta, hacer en voy a corta, Aristóteles. ni cagando, No, la voy a no, hacer corta, va a No, ser larga. es el único... Miguel es Partiendo perdón, de el único... Aristóteles. Cerremos el programa. Partiendo por Ya, Aristóteles y bueno, terminando. no importa. Algún día revelaré el No, secreto dale, de dale. Aristóteles. Dale, dale. Humberto Eco no tenía No, razón. trata de hacerla en El corta. animal ridente. No, Ya está. claro. Eso, Tic, no. tic. Homo ridens. Ya, tic, tic, tic. Ya, en corta, se plantea, la poética se plantea un solo Pero estáis haciendo problema. resumir un seminario doctoral en un segundo. Se plantea un último problema en el último capítulo de la poética. Y con esto termino. Y con esto termino. Que era ver cuál de las dos, la epopeya, es decir, Homero, o la tragedia, eran mejores. Al fin y al cabo, el de los argumentos que repasa Aristóteles esto mil veces. significa, o sea, da por ganador, digamos, no es esa suerte como de ficcional certamen a la tragedia. ¿Por qué? Porque era más masiva. Listo. Y eso es No concluyente. tengo nada más que decir. Me voy. Eso No es tengo- concluyente. y con eso me voy para siempre. Muy para así. Te va a Para matar, Miguel, siempre. no te mates. Qué horrible tu ¿Ah? Muy parecido. Si te matan, mátate en vivo en el próximo programa. por último. No, ¿para qué me voy a matar? ¿Algo quiere El decir cine- Antonio? el cine es La un muerte arte- puede ser un accidente. Es un arte de masa, sí. Sí. Recuerdo Godard en su Sí, sin duda. en Histoire du cinéma. Histoire, Él sí, sí. dice que en la época en la que surgen los grandes Mm. dictadores, el medio de comunicación importante no es el cine, es la radio. Es la radio, sin Porque- lugar a dudas. Porque No sé. la magia del dictador necesita del directo Claro. Sí. para surtir efecto, para hipnotizar Porque es puro carisma. a las masas. Y por citar a Ortega y Gasset, otro español. Ambos, españoles, grandes. ¿Tú eh, conoces esa anécdota de Pinochet en Chile? No. Que cito, no, yo siempre me confundo, no sé si era Ah, Miguel de sí. Cervantes y No, Saavedra no. o Ortega y Gasset. Era Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Decía, Era Los parte de dos. los dos. Estos filósofos españoles, Son mis Ortega favoritos. y Gasset, son mis favoritos. No, frente a la pluralización, Gasset, frente a la pluralización que le tocó Horrible. ver de la Grande, radiofonía, Pinochet. ¿no? Él dijo una frase que me parece como súper interesante, quizás la mejor de él. Son tantas cosas las que pasan que nadie sabe lo que pasa. Ujú. Wow. O sea, esa frase... Hegel. No, Filósofo, eso tiene me- verdad, tiene... La negación de la negación. Sí, claro, cuando pasan muchas cosas se convierte en ruido. Imagínate ahora con internet. O sea, vivimos una escena relativamente parecida. Claro, él la veía con un cierto grado de horror. Pesimista, bueno. Y claro, él la veía, sí, pues, sí, había Es estudiado la con... Viva el internet, viva el internet. Obviamente que había estudiado con Heidegger, por lo tanto, en el fondo veía cualquier cosa con horror, digamos, ¿no? Pero... Por lo feo, dices tú. o con lo que dice Heidegger, pero bueno, da Ya. lo mismo, ya. Vamos cerrando. Da lo mismo, da lo mismo. da lo mismo. Muchas gracias, Antonio, por haber viajado directamente a España para estar con nosotros. Muy grato acá. verte nuevamente. Muchísimas Ha gracias, sido un un placer como siempre, Antonio. ¿eh? Carolina, por Gracias, cierto. gracias a Vaya, Galería parte de la Metales comunidad. Pesados por auspiciar el pasaje, Antonio. Exacto. Muchísimas Para que se gracias. pongan uno nuevamente. Claro. Sí, pues. Gracias, Miguel, por las sendas cátedras de filosofía antigua. Y gracias, Ivana, por las grandes preguntas que realizaste. Y la Por ser referencia mujer. cinematográfica. Y el interés del Y cine, ni una ¿ah? menos. Y gracias a ti, Nicolás, por la moderación. No, y me agradezco yo mismo por, Muy bien. Esta elegancia. por que los nos agradecimientos que di. Eso es. Esto es- Ese es el meta agradecimiento. Esto es, hoy será la Una- comunidad de los iguales. Un agradecido de sí. Chao. Chao.